Quisiera que fuéramos a Apocalipsis capítulo 2, ahí en el versículo 7. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta noche, porque has sido bueno y nos has dado, Señor, de tu palabra. Te ruego que bendigas, Señor, este tiempo de tu palabra, Señor. Guíanos, porque es tu palabra, Señor, y hará lo que tú quieres. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quisiera que consideráramos un tema que se llama lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es algo que quisiera ver en varios días de predicación, precisamente porque es importante lo que el Espíritu dice a las iglesias, no lo que el hombre dice a la iglesia, no lo que escuchamos en el mundo que le dice a la iglesia, porque estamos agarrando muchas cosas del mundo como iglesia y escuchamos más la voz del mundo que la de Dios, que es la voz del Espíritu Santo. Entonces dice el Señor esta frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí en el libro de Apocalipsis habla de 7 iglesias, y cada una de esas iglesias tenía detalles en particular, ya sea cosas en las que tenían ellos que cambiar, tenían que dejar muchas cosas porque se estaban dejando llevar por las cosas del mundo, por falsas doctrinas. Incluso lo que parecía bueno, como en el caso de la iglesia que vamos a ver hoy, que es Éfeso, no era tan bueno, porque ellos se habían olvidado de lo más importante: amar a Dios. Tenemos aquí 7 iglesias a las que indistintamente el Señor Jesús hace una misma exhortación para 7 iglesias distintas. ¿Cuál es la exhortación? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice el Señor Jesús que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Si nosotros somos ovejas del Señor, vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Y en eso va a consistir. Quisiera que entendiéramos qué es lo que el Espíritu le dice a las iglesias en el contexto de este libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3. Quisiera que nos enfocáramos en lo que el Espíritu dice a las iglesias respecto a lo que le dijo a cada iglesia en particular. Es decir, aprender de cada iglesia. Creo que tenemos todo completo de lo que la iglesia necesita. No falta nada aquí, porque precisamente son 7 iglesias de Asia. El número 7 representa la perfección. Entonces ahí tenemos el mensaje completo de Dios para las iglesias de hoy en día también. Con cada iglesia nosotros nos podemos identificar. En el caso de nosotros, también vamos a poder entender lo que cada iglesia padecía y lo que cada iglesia tenía bueno también, porque el Señor Jesucristo también reconocía lo que cada iglesia tenía como algo bueno. Tenemos aquí esta misma exhortación. Creo que nos hemos olvidado, hermanos, de escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo de Dios, que es lo más importante. Oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando nosotros vamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a buscar escuchar la voz del Espíritu Santo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Precisamente el fundamento. Yo creo que el Señor no se equivoca al poner esta iglesia al principio. Éfeso es la primera iglesia de la que el Señor Jesús habla. El Señor no se equivoca porque Él es perfecto, porque Él es bueno, porque Él es omnisciente, lo sabe todo, lo conoce todo. Entonces el Señor Jesús nos dice que Éfeso tiene un problema, que es el fundamento de nuestra vida como cristianos: el amor a Dios, amar a Dios.
el primer amor. Eso es lo que el Señor le demanda a esta iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia que vamos a ver. Entonces la iglesia de Éfeso, ahí en el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Me gustaría, hermanos, con la gracia de Dios, que podamos entender qué es lo que el Señor Jesús nos quiere decir al decir que la iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, dice el versículo 5, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Este punto del arrepentimiento es importante, porque precisamente es parte de nuestro primer amor, es parte del amor que nosotros tenemos a nuestro Dios, el arrepentimiento continuo, porque pecamos continuamente contra Dios. El mismo rey David, podemos ver en el testimonio de la palabra de Dios que en los salmos el rey David, él sabía que pecaba contra Dios, y aún había pecados que le eran ocultos ante sus ojos, y él le decía al Señor, le pedía al Señor que le mostrara esos pecados y que le perdonara por esos pecados que él no podía ver, pero que ofendían a Dios. Nosotros nacimos en pecado, fuimos concebidos en pecado. Nuestra naturaleza en la carne es de pecado. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos. Aquí vamos a ver la primera iglesia a la que el Señor Jesús habla, la iglesia de Éfeso. Dice ahí, les había comentado que hay unas cosas que el Señor Jesús reconoce de esta iglesia, unos cuantos aspectos, ¿verdad?, en los que vamos a meditar, pero me gustaría meditar en uno que creo que es el que más le roba a Dios su lugar en nuestro corazón, que es el arduo trabajo. El arduo trabajo le roba a Dios su lugar en nuestro corazón. Dice ahí en el versículo 2 del capítulo 2 de Apocalipsis: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Si ustedes se fijan, empieza hablando ahí el Señor Jesús del arduo trabajo. Luego continúa con la lista de cosas que le reconoce a esa iglesia de Éfeso, y después en la séptima cosa, porque son 7 cosas, en la séptima cosa que le reconoce a la iglesia de Éfeso, le vuelve a decir, le dice: has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahora la pregunta es, ¿se puede trabajar arduamente para Dios y estar lejos de nuestro primer amor, es decir, de nuestra comunión con Dios? Sí se puede, hermanos. El arduo trabajo, aún en la iglesia, aún en las cosas de Dios, le pueden robar a Dios su lugar de nuestro corazón. Es bueno que nosotros aprendamos a servir a Dios, pero ¿en qué estamos fundando nosotros ese servicio a Dios? Esa es la pregunta. El Señor reconoce que la iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, paciente, celosa, sufrida, entre otras cosas, y que no desmayaba. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia, vamos a decir así, una iglesia modelo, que todo el mundo podía admirar. Pero el Señor, que conoce el corazón, sabía cuál era el problema que tenían. Y el problema que tenían era un problema muy grave. Se habían olvidado del primer amor. El texto nos enseña esto. Ellos estaban haciendo bien las cosas, pero la iglesia se había apartado de las primeras obras. En el versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Habla de las primeras obras. Y yo quisiera que meditemos en esta frase, las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Son obras que estoy convencido que solamente pueden ser producidas en nuestro corazón
por el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros servimos a Dios en la iglesia y hacemos muchas cosas, si hay una motivación equivocada, entonces nosotros podemos continuar sirviendo y creyendo que estamos realmente de todo corazón sirviendo a Dios. Pero si hay una motivación equivocada, vamos a estar haciendo obras, pero en la carne. Es decir, vamos a estar haciendo obras con nuestras propias fuerzas, no con el poder del Espíritu Santo. Porque sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer nada nosotros. Necesitamos regresar a las primeras obras. Eso va a ocasionar que Dios nos dé su ayuda, su poder, y podamos servir a Dios con obras que Él va a hacer a través de nosotros. Entonces, regresar a las primeras obras. Vamos a ver cuáles son las primeras obras. De tal modo que nuestra prioridad sea buscar, como un niño perdido busca a su padre, la voz del Espíritu Santo. ¿Se han perdido alguna vez de niños? Yo creo que todos nos hemos perdido alguna vez, ¿no? Cuando vamos al súper, es raro al que no le ha pasado eso. O a nuestros hijos, cuando les pasa. ¿Qué pasa cuando los encontramos? ¿Cómo los encontramos? Llorando, o sea, llenos de lágrimas, queriendo encontrar a sus padres. No sé si nos imaginábamos que ya no íbamos a volver a ver a nuestros papás. Por eso es tanto el dolor que sentimos por lo que está ocurriendo. Así, de esa manera, cuando nosotros dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo, un verdadero hijo de Dios, ¿qué es lo que le sucede? Pues empieza a agonizar, empieza a reconocer que realmente la persona se está muriendo, o sea, la persona está muerta sin el Espíritu Santo. La iglesia sin el Espíritu Santo está muerta, pero el Espíritu Santo es el que le da vida a todas las cosas. El Espíritu Santo es el que le da vida a la iglesia, es el que le da vida a los creyentes. El Espíritu Santo y su voz, que es la voz de la palabra de Dios, le da vida a los creyentes cuando sirven a Dios. Vamos a hablar de esa cualidad, del trabajo arduo de esta iglesia, porque es lo que más creo que le puede robar a la iglesia, y a nosotros como cristianos nos puede robar la bendición de estar con el Señor. El trabajo, más que una muestra de amor, es una muestra de fe. Podemos ver en Santiago, ahí en el capítulo 2, en el versículo 26 de Santiago, le voy a dar lectura, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí está hablando que nuestras obras, las obras que hacemos, son motivadas por nuestra fe. Si tú tienes una fe genuina, tú actúas y sirves a Dios. Si tienes una fe genuina, si tú crees en Dios de una manera genuina, entonces vas a tener obras en tu vida, obras buenas, obras que tu misma fe te impulsa a hacer, porque tú le crees a Dios. El apóstol Pablo dice ahí en Primera de Corintios 12:31 que los dones tienen un lugar prominente en la vida de los cristianos. Es un lugar importante porque son dones del Espíritu Santo, pero esos dones no los puedes usar sin el Espíritu Santo. No podemos nosotros usar esos dones que el Señor nos dio, porque quien nos los dio fue el Espíritu Santo. Es decir, no podemos nosotros servir a Dios con nuestros dones que el Señor nos dio sin orar, sin tener comunión con Dios. Por eso el mismo apóstol Pablo dice que les iba a mostrar a los corintios que tenían muchos dones y que los ponían en práctica, tenían una fe tremenda y ponían en práctica todos sus dones. Pero dice el apóstol Pablo: les voy a enseñar un camino más excelente todavía, un camino más excelente. Fíjense, ¿por qué dice el apóstol Pablo eso? Precisamente porque los dones deben estar sustentados en ese camino más excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente? El amor que proviene de Dios, el amor ágape, el amor que proviene de Dios, no el amor que proviene del hombre. El amor que proviene del hombre es cuando tú amas a las demás personas, pero el amor que proviene de Dios es el que fue derramado por el Espíritu Santo en nuestro corazón para que nosotros fuéramos capaces de amar a Dios. También dice ahí
en 1 Corintios 13:13, que el amor, porque el apóstol Pablo así lo presenta al amor como mayor que la fe y como mayor que la esperanza. Fíjense, la iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora. Vamos a regresar a hablar de la iglesia de Éfeso. Pues trabajaba arduamente como ninguna, y lo hacía en un sentir correcto, pues lo hacía por amor al nombre del Señor Jesucristo. Sin embargo, en lugar de estar edificando sobre el fundamento de la persona del Señor Jesús, el edificio estaba siendo levantado sobre ellos mismos. Acuérdense de la Torre de Babel. El mismo Señor se encargó de que esa obra no avanzara más. Y que Dios quiera que cuando nosotros empecemos algo en lo que Dios no esté, Dios quiera que seamos detenidos por el Señor, que nos deje claro que esa obra no es de Él y que no la estamos haciendo en obediencia a Dios. Dios quiera que nosotros no avancemos más si esa obra no proviene del Espíritu Santo de Dios, no proviene de escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, porque nos va a pasar lo mismo que le pasó ahí a los babilonios, ¿verdad? Antiguos, ahí en la Torre de Babel. Dos cosas que apagan el fuego del primer amor. ¿Cuáles son estas dos cosas? La primera es un arduo trabajo sin el Señor, y la segunda es los pecados ocultos del corazón. Son dos cosas que apagan tremendamente el fuego del Espíritu Santo de Dios, el fuego del primer amor. Como ejemplo podemos pensar en el pueblo de Israel. Servían a Dios con multitud de sacrificios. Ahí en el libro de Isaías 1:17 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dice así Isaías 1:11. Tenemos ahí que el Señor les estaba abriendo los ojos. ¿Para qué me sirve todo esto? Dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios. Imagínense a los sacerdotes el trabajo tremendo que tenían, porque los sacerdotes eran los que llevaban el sacrificio al Señor. Había muchos sacerdotes en ese tiempo, era toda una tribu. Había mujeres y niños también en esa tribu de Leví, pero había una multitud de sacerdotes y tenían mucho trabajo, porque llevaban sacrificios. Dice multitud de sacrificios, imagínense todo lo que ellos llevaban. Ahora, ¿con qué compraban esos sacrificios? Lo compraban con lo que Dios les había proveído. Dios mismo les había dado la provisión para dar esos sacrificios, pero ellos no lo reconocían. Ellos se habían olvidado del amor al prójimo, se habían olvidado del verdadero ayuno. Dice también en Isaías, ¿se acuerdan? Dice, ¿cuál es el ayuno que yo escogí? No es ayunar solamente por hacer una buena obra, no es ayunar para conseguir algo que nosotros queremos, es ayunar dentro del amor de Dios, porque Dios te lo dice con la voz del Espíritu Santo, porque Dios te pide que tú demuestres tu amor a tus hermanos. Ese es el verdadero ayuno. Dios mismo habla mandando en su ley hacer sacrificios, porque esto Dios mismo lo instituyó ahí en su ley, los sacrificios. No significa que los sacrificios en sí fueran malos. Los sacrificios en sí mismos no eran malos porque Dios los había mandado. ¿Qué era lo que era malo? El corazón de ellos. ¿Con qué corazón estaban llevando delante del Señor los sacrificios? Es decir, hacían muchas obras, pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Porque más adelante, ahí también en Isaías, es lo que dice, que el corazón, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vamos a los Salmos, capítulo 51, versículo 16, por favor. Salmos 51, 16, si son tan amables. Le voy a dar lectura, dice así: porque no quieres sacrificio que yo lo daría,
no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecies tú, oh Dios. Esos son los sacrificios verdaderos, los que son acompañados de un espíritu quebrantado por el pecado, de un espíritu entristecido por el pecado, que reconozca que realmente ha pecado contra Dios. Esos son los sacrificios que Dios acepta, los verdaderos sacrificios. Y con esto pasamos, porque el Señor decía a su pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vamos a Isaías 57:15. Vamos rápido porque tenemos poco tiempo. Por favor. Es bueno honrar a Dios, pero no lo es honrarlo con los labios y sin el corazón. Creo que es bueno que nosotros honremos a Dios. Perdón. No podemos tomar a la ligera, ahorita vamos al texto, hermanos, no podemos tomar a la ligera nuestros pecados. Pecar nosotros a propósito, deliberadamente, decir no pasa nada, al fin de cuentas yo voy a ir al cielo. Pero ¿de qué manera vas a ir al cielo? ¿Cuál va a ser el camino que vas a recorrer? Va a ser un camino muy amplio, y el Señor dice claramente que el camino que lleva a la perdición es un camino amplio, y el camino que lleva al Señor es un camino muy angosto. Pocos entran por él. Entonces, es un camino difícil. A veces es valle de sombra de muerte. Es un camino de pruebas. Pero el Señor es fiel para estar con nosotros. Ese es el cristianismo que nosotros debemos vivir. Que nosotros caminemos con el Señor de su mano. Nosotros en apariencia podemos estar caminando de su mano. En apariencia. Pero si nuestro corazón está lejos de Él y tomamos a la ligera que Cristo va a morir por nosotros a la cruz, entonces dice ahí en el libro de Hebreos que estamos siendo inmunda la sangre del Señor Jesucristo, porque no nos está importando nada que Él haya ido a morir en una cruz, que el precio de nuestros pecados haya sido tan alto, la misma sangre del Hijo de Dios. Si dejamos que los pecados vayan tomando terreno en nuestro corazón y no nos arrepentimos, nuestro corazón estará cada vez más lejos de la presencia de Dios. Como hijos de Dios, el Espíritu Santo es un sello de nuestra salvación. El Espíritu Santo va a estar ahí siempre, porque Él es bueno y Él es misericordioso. Él nos ha dado su Santo Espíritu. Pero si nosotros estamos continuamente pecando deliberadamente, sin ir a la comunión con Dios y confesar nuestros pecados delante de Él, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a vivir con el Espíritu Santo de Dios contristado por nuestros pecados. Va a ocurrir algo malo en nuestra vida. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un cristiano? Que el Espíritu Santo no actúe en tu vida. Es lo peor. Tú puedes estar viviendo una vida muy buena como los efesios. Puedes estar siendo la iglesia modelo. Puedes ser un cristiano modelo a la apariencia de los hombres. Pero si el Espíritu Santo no actúa en tu corazón, no actúa en tu vida, entonces todo es apariencia nada más. Hay que recordar de dónde hemos caído, de nuestro primer amor. Dice ahí, ahora sí vamos a Isaías 57:15. ¿Dónde es donde habita el Señor? ¿Dónde es donde habita el Señor de una forma muy especial? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es la importancia de que nosotros vivamos quebrantados delante de Dios por nuestro pecado, porque Él dice, así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Él es santo. ¿Cómo vamos a vivir una vida santa, hermanos? ¿Cuál es la clave? La verdadera vida santa es que nosotros estemos continuamente en la presencia de Dios, que acudamos al sacrificio de Cristo, porque es el que te santifica, es el que te limpia, es lo que dice 1 de Juan, es el que te limpia de tus pecados, es el que limpia tus pecados con su sangre preciosa derramada en la cruz.
Una ilustración bíblica que quisiera ver también es una que está ahí en Lucas 7:36. Vamos por favor a Lucas 7:36. Este hermoso pasaje de la palabra de Dios nos puede mostrar cómo hay dos tipos de personas en la iglesia. Simón el fariseo es el que representa un tipo de persona. Los fariseos eran personas que tenían una vida recta, una vida pulcra, una vida que a la vista de la gente era perfecta. El mismo Señor Jesús les dice: son hermosos por fuera como las tumbas. Una tumba bien trabajada por fuera, admirable. La gente podía ver los sepulcros y podían ver algo admirable, pero ¿qué había dentro de esos sepulcros? Huesos, inmundicia, es lo que dice el Señor. Eso es lo que era este hombre, Simón el fariseo. Simón el fariseo era un hombre que en apariencia era recto. Era tan recto, fíjense, era tan bueno, vamos a decirlo así, que ni siquiera se dignaba a inclinarse con el Señor y a darle un beso. Ni siquiera se inclinaba a darle agua para sus pies. O sea, era una persona que era digna y que no se ensuciaba, y que él mantenía esa apariencia de perfección hasta en eso. Por eso el Señor Jesús le dice: ni me diste beso, ni me diste agua. Pero ella me dio un agua más bella, más hermosa, un agua que sale de sus ojos y de su corazón, un agua de lágrimas. Y ella no ha cesado de besar mis pies. Aquí vemos el otro tipo de hermanos en Cristo. Los hermanos en Cristo que tienen una fe genuina, que van a la presencia de Dios, no les importa lo que esté pasando, van a la presencia de Dios, porque saben que han pecado delante de Dios, porque aman al Señor. Cuando nosotros sabemos por qué Cristo fue a morir a la cruz y a derramar su sangre por nuestros pecados, ahí es donde amas mucho, porque tú te das cuenta el amor inmenso del Señor, porque Él nos amó primero a nosotros, no al revés. Él nos amó primero a nosotros y fue a la cruz. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Como Simón el fariseo, que queremos aparentar una vida recta, perfecta? ¿O como esta mujer que reconoce sus pecados? ¿Se fijan cómo nosotros podemos tener esta ilustración de la palabra de Dios? ¿Cuál es el verdadero primer amor? El primer amor no es tanto el arduo trabajo, porque tenemos otro caso. Vamos a comentarlo nada más. Lucas 10, 41 y 42. Voy a citar las palabras que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es la buena parte? Estar con el Señor. ¿Qué era lo que había ocurrido ahí? Que estaba una mujer llamada Marta trabajando en la casa, cuando estaba el mismo Señor Jesús, estaba ahí. El Señor Jesús estaba ahí en su casa, pero ella siguió trabajando afanada. Incluso le hizo un reclamo al Señor: mira María, ¿cómo está? María estaba a los pies del Señor. Mira María, como diciéndole: dile algo. Ella no está trabajando, no sirve en esta casa como yo estoy sirviendo. Parafraseado. Entonces, cuando el Espíritu Santo toca la puerta de nuestro corazón y llega el Señor, su presencia, y Él nos llama a la oración y nos llama a la comunión con Él, ¿qué es lo que hacemos? Decimos: es que tengo mucho que hacer, es que voy a seguir trabajando, es que voy a servir a Dios, es que voy a hacer una campaña, es que voy a prepararme para predicar. Y está uno ahí afanado con los papeles, las hojas, escribiendo con la computadora, tecleando ahí. Y está uno afanado con las cosas, incluso de la iglesia. Pero el Señor Jesús viene en su presencia y se siente ahí en la casa de nosotros, toca en la puerta de nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios,
y nosotros no le abrimos. Entonces se contrista. Y la lección que hay que aprender ahí es que María escogió la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Precisamente estar en el primer amor, en su presencia santa, estar acudiendo a escuchar su voz. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el primer amor, estar en la presencia de Dios, escuchar lo que el Espíritu dice, nos dice a nosotros y le dice a su iglesia. Las primeras obras, ¿cuáles son entonces? Vuelve a las primeras obras, dice el Señor ahí en Apocalipsis 2. ¿Cuáles son las primeras obras? Son las primicias. Separados de mí, nada pueden hacer. Tú no puedes hacer nada separado del Señor. Las primeras obras son como las primicias. Cuando tú te convertiste al Señor, ¿qué era lo que hacías? Ibas a ver su palabra, a leerla. Escuchabas en la iglesia su palabra. Oías la voz del Espíritu Santo con su palabra, porque su voz está ahí escrita. Son obras que solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros, cuando toca la puerta de nuestro corazón. Pero si nosotros no le hacemos caso, pues no va a ocurrir nada en nuestra vida. Vamos a tener contristado el Espíritu Santo de Dios. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ese arrepentimiento son las primeras obras. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando te convertiste al Señor? Te arrepentiste. Sin arrepentimiento no pudiste haber tenido un encuentro con Dios. Y es lo mismo en la actualidad. Ahora que ya conoces al Señor, es lo mismo. O sea, tu arrepentimiento debe estar continuo delante de la presencia de Dios. Porque si no hacemos eso, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que no tenemos necesidad de arrepentirnos. ¿Y por qué? Porque estamos con un corazón endurecido. Regresemos, hermanos. Edifiquemos nuestro servicio a Dios en una comunión íntima con el Señor Jesucristo, en confesión de pecado a Dios y en arrepentimiento continuo, obedeciendo en todo tiempo la voz del Espíritu Santo que nos habla a través de su preciosa palabra. Es la manera en la que solamente podemos nosotros volver al primer amor, estar con el Señor. Vamos a estar toda la eternidad con el Señor. Los ángeles sirven a Dios allá en el cielo. Vamos a estar como los ángeles cantándole, pero no, nosotros cuando estemos allá en el cielo no vamos a ser siervos, vamos a ser hijos y vamos a estar disfrutando su presencia toda la vida. Ahorita también es igual. Dios nos va a mover a hacer esas cosas. Solo Dios puede hacerlo. Solamente Dios puede hacer estas cosas. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor. Queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos guíes en nuestra vida cotidiana y que podamos, Señor, ser como María, que vayamos a la comunión contigo, Señor, que podamos ser también como aquella mujer, derramando lágrimas a tus pies por el arrepentimiento de sus pecados. Así también nosotros, Señor, queremos ser santificados de esa manera, Señor, en arrepentimiento y sabiendo que tú derramaste tu sangre para limpiarnos de toda maldad. Gracias, bendito Dios, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.